pantalla. Compartir pantalla. Ok. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí está la guía para su primer examen. ¿Cuál es la diferencia entre mitología y filosofía? Proporciona un ejemplo de alguna historia de la mitología y explica qué fenómenos trataban de explicar. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía y ciencia? Menciona cuáles son los 4 golpes narcisistas que la ciencia ha proporcionado a la humanidad. ¿Cómo se define la psicología? Y 5 preguntas más. Ok, vamos a empezar con lo primero. La primera. ¿Cuál es la diferencia entre mitología y filosofía? ¿Y por qué hablamos de mitología y filosofía? Bueno, básicamente por lo siguiente. Es como una especie de historia del conocimiento. Cómo fue desarrollándose el conocimiento a través de la historia. Y los primeros conocimientos que se obtuvieron, que la humanidad obtuvo, tienen que ver con muchas explicaciones mágicas, muchas cosas mágicas, muchas cosas que en las cuales pues hacían sus apariciones los, los dioses y las historias en donde estaba implícita pues cierta explicación mágica con los fenómenos que nos rodearon. Desde que el hombre aparece sobre la faz de la Tierra, ha estado rodeado por una gran cantidad de fenómenos naturales, como en la actualidad. En la actualidad estamos rodeados por el día, la noche, la lluvia, el calor, el frío, la humedad, el dolor, etcétera, 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 etcétera. Una gran cantidad de fenómenos que nos rodean. Y una característica de nosotros como seres humanos es que tenemos que explicar los fenómenos que nos rodean y que inciden en nuestra vida cotidiana. Si no tenemos los suficientes recursos para explicar esos fenómenos, no importa, los inventamos, los creamos. Y en el principio de la humanidad, pues obviamente las explicaciones que se daban pues tenían mucho que ver con la magia. Por eso es considerado esas primeras explicaciones como mitológicas, porque hacían referencia a dioses o explicaciones así muy, muy primitivas. Como por ejemplo en este caso de América, el fenómeno de la lluvia, pues hay un dios de la lluvia que si está contento les manda la lluvia, si está enojado no les manda la lluvia. Todas las culturas, habidas y por haber, desarrollaron este tipo de explicaciones. Y este tipo de explicaciones se conocen como mitológicas o mitología. Algunas historias de la mitología posteriormente fueron retomadas por la psicología, o por algunas teorías psicológicas para hacer referencia a algunos fenómenos del desarrollo de la personalidad. Como por ejemplo, una de las historias más conocidas y más utilizadas por la psicología es la historia de Narciso y otra historia es la de Edipo, Edipo Rey. Me imagino que se han escuchado estas historias. ¿Alguien ha escuchado la historia de Narciso? Yo. ¿La puedes compartir? ¿La puedes comentar, Dulce? A ver.
¿Yo? Sí. Bueno, si mal no me acuerdo bien, es de Narciso, es un muchacho que era muy hermoso y muchas chicas se enamoraron de él, entonces él las rechazó a todas, entre ellas hubo una ninfa llamada Eco, que no, fue maldecida por la diosa Hera, si mal no recuerdo, y solo podía decir la palabra aquí. Entonces ella se declaró y él la rechazó muy cruelmente. Ella se puso depresiva y se encerró en una cueva hasta que se consumió y solo quedó su voz en la cueva. Después de eso, Némesis lo castigó por ser tan engreído y muy soberbio, y lo castigó enamorándose de su propio reflejo en una fuente. Después de eso, él, enamorado, intentando alcanzar su reflejo, se tiró a la fuente y se ahogó. Muy bien, Mariana. Gracias por compartir esa historia. Bueno, en todas las historias de las mitologías se pretende explicar un fenómeno particular. En esta historia de Narciso, y Mariana incluyó a la historia de Eco, en esta historia se incluyen dos fenómenos. El de Narciso, pues tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con el amor propio. Incluso hay un término en psicología que es conocido como narcisismo. Y esta condición psicológica pues tiene que ver con creerse mucho, sentirse mucho, sentirse la persona más importante del universo, en alusión con esta historia. Y relacionado con Eco, pues Eco es la explicación de del eco que se escucha en ciertos lugares, ¿no? Cuando entramos a una cueva y gritamos un nombre, siempre se repite la última parte de lo que estamos gritando. Bueno, así como esas dos historias, hay muchas otras historias. La de Edipo también me imagino que la han de haber escuchado. Y una teoría psicológica retoma esa historia de Edipo para señalar una etapa en el desarrollo del ser humano, y le llama precisamente etapa edípica, o haciendo referencia a el complejo de Edipo. Ahí es importante hacer algunas aclaraciones a este respecto, empezando por la historia. Sí la han escuchado, ¿verdad? Yamilet. Sí, sí la he escuchado, profe. ¿La podrías compartir? ¿Te la sabes? No me la sé toda, pero lo que sé de el complejo de Edipo es que, pues, algo de que él iba a matar a su padre para después casarse con su madre. Entonces el papá lo mandó matar cuando era un bebé, pero pues no, un padre escuchó los lamentos del bebé y lo salvó. Y al crecer, pues mató al papá y según estaba con la madre. Algo así, es todo lo que sé. Bueno, en esencia, en eso consiste la historia. En esencia, en eso consiste la historia. Nada más que los historiadores le dan un poquito más de credibilidad. La historia original es la siguiente. Se las voy a comentar para que la sepan muy bien. Había dos reyes en Grecia que ella se llamaba Yocasta y él se llamaba Layo. Y cuando tuvieron su hijo, le pusieron por nombre Edipo. Y en ese entonces habían algunos profetas
eran conocidos como oráculos, el oráculo de Delfos. Le llevan al niño a ese oráculo, que es una persona que tiene la capacidad de ver el futuro, y les dice a los papás, el destino de este niño es, cuando crezca, va a matar a su papá y se va a casar con su mamá. Ese es el destino de este niño. Entonces, obviamente, los papás pues se asustan y quieren evitar ese destino. Y para evitar ese destino, le encargan a un sirviente que se deshaga del niño. El sirviente no puede matar al niño y lo abandona. Lo abandona en el bosque. En el bosque pasan unas personas, lo recogen y se lo llevan. Se lo llevan a otro reino. En el otro reino, los reyes de ese lugar adoptan. Lo adoptan, lo cobijan y lo educan. Le dan la mejor educación. Y cuando el niño crece, cuando el niño es adulto, va con el oráculo de ese reino y ese oráculo le dice que su destino es matar a su papá y casarse con su mamá. Pues como él piensa que los reyes de ese lugar son sus padres, él decide irse de ese lugar para evitar la profecía. Y al irse de ese lugar, en un momento dado se topa con Layo, que es su papá original. Hay un enfrentamiento con él y lo mata. Y ahí se cumple la primera parte de la profecía. Avanza en su andar y llega a las puertas de la ciudad donde él había nacido. Y la ciudad estaba amenazada por una esfinge. Una esfinge era una especie de criatura maligna. Para derrotarla habría que derrotar un acertijo que la esfinge ponía siempre a quien quisiera enfrentarla. Y el acertijo era el siguiente. Y decía, ¿cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, en el día camina con 2 y en la noche camina con tres patas? Después de mucho elucubrar, de mucho pensar, Edipo da con la solución de este enigma, de este problema, que ustedes ya la han de haber encontrado. ¿Alguien me puede decir cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es ¿Cuál el pregunta? animal? Somos nosotros, los seres humanos. Muy bien, Verónica. ¿Verónica o Victoria? ¿Quién fue? Victoria. Victoria, muy Victoria. bien. Verónica también. Bueno, esa es la respuesta. El animal que durante su vida, cuando nace, anda en 4 patas, pues es el ser humano, cuando anda de bebé. Y después anda en 2, y cuando es viejito anda con un bastón y son 3. Entonces la respuesta a este enigma es el ser humano. Como Edipo resuelve esa situación, vence a la esfinge y desaparece la maldición que tenía sobre esa ciudad. Y esa ciudad, en pago por haberlos librado de esa maldición, le concede las llaves del reino y le concede también la mano de la reina, que se case con la reina. Y Edipo se casa con la reina. Y ahí se cumple la siguiente parte de la profecía. Y continúa su vida, y cuando él es ya anciano, cuando él es ya muy, muy grande, va con el oráculo y el oráculo le dice que su destino ya se cumplió, que ella mató a su papá y que está casado con su mamá. Entonces
ante esta tragedia, pues él se pone muy, muy mal, muy triste, y se saca los ojos y se abandona. Y y ahí termina la historia. En esa consiste la historia de Edipo. Esa historia la retoma una teoría psicológica y dice que en una época determinada de todos y cada uno de nosotros hay una etapa a la cual llama el complejo de Edipo. Pero esta etapa o este concepto de complejo de Edipo, hay que tener mucho cuidado con ese concepto, porque no hace referencia a que el niño, porque ocurre en la infancia esa etapa, no hace referencia a que el niño esté acomplejado. Se le llama complejo de Edipo porque el complejo de Edipo está conformado por una serie de factores, que son varios, que no es único. Y como son varios, se le llama complejo. Pero hagan de cuenta, si han escuchado todos el concepto de complejo turístico. ¿Ah? El complejo turístico no tiene nada que ver con que la sociedad esté complejada. El complejo turístico es un lugar donde hay varios elementos. Hay restaurantes, hay hoteles, hay parques de diversión, hay centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un complejo turístico. El complejo de Edipo es igual. Es una serie de factores que nada tienen que ver con que el niño o el ser humano esté acomplejado. Son una serie de factores. Y esta serie de factores son que hay una etapa en el desarrollo de todos y cada uno de nosotros en donde el niño desarrolla ciertos sentimientos de atracción hacia la mamá y ciertos sentimientos de rechazo hacia el papá. Pero después se embronca con la mamá, se enoja con la mamá y se va con el papá. Y a la mamá no la quiere. Y de repente se embronca con el papá y se va con la mamá, se regresa con la mamá y al papá no lo quiere. En eso consiste el complejo de Edipo. Son una serie de factores, una serie de elementos que hacen referencia a una etapa del desarrollo de todos y cada uno del ser humano. Dicen que todos pasamos por esa época. Bueno, de ahí la importancia de las historias mitológicas. Bueno, regresando. Todas esas explicaciones mágicas a través de esta historia de Edipo, por ejemplo, lo que pretendían explicar era el destino, que todos tenemos un destino. Hay alguien que quiere preguntar. Marlene, dime Marlene. Es que tengo una duda. También hay un complejo de parte de la mujer, ¿verdad? Igual que el complejo de Edipo, pero también en parte de la mujer. Se llama complejo de Electra. Sí, complejo de Electra, sí. Sin embargo, yo no he visto dentro de la, de la teoría que haya hablado de ese complejo. El complejo de Edipo lo aplica tanto al niño como a la niña. El complejo de Edipo lo aplica tanto al niño como a la niña. En el caso del niño, pues es una atracción hacia su mamá y un rechazo hacia su papá. Y en el caso de la niña es una atracción por el papá y un rechazo hacia la mamá. Pero esta atracción y este rechazo no son permanentes, no son permanentes, son, son temporales. Como les decía hace un momento, de repente quiere a uno y de repente quiere al otro. Y de repente se embronca con el otro y regresa con el primero. De ahí se desprende también los que
plantean esta teoría afirman que aquí se encuentra la identidad de género. La identidad de género. Ahora en la actualidad hay muchos géneros. Ese es un tema muy controvertido, pero la teoría plantea que ahí en esta etapa de cómo haya sido vivida esa etapa por el niño y por la niña también, se ubica la identidad de género. O el niño va a ser heterosexual, o la niña va a ser heterosexual, o el niño va a ser homosexual, o la niña va a ser homosexual. Depende cómo haya sido vivida esa etapa, independientemente de que el niño o la niña haya tenido un papá y una mamá, o sea hijo de una madre soltera. Eso no importa. Eso no importa en la psicología. De una u otra manera, los dos están presentes. Todos los seres humanos hemos nacido de dos personas, un hombre y una mujer. Y en el caso, por ejemplo, de las madres solteras o de los hijos que solamente tienen a su mamá, o de los hijos que su papá se murió, o de los hijos que su mamá se murió y nada más están con su papá. Lo más común es lo primero, ¿verdad? Aquellos niños que son solamente hijos de mamá y que no tienen como referencia al papá, no importa. ¿Por qué no importa? Porque la mamá tiene una percepción del marido, o tiene una percepción de la pareja que tuvo, o tiene una percepción de los hombres en general. Y esa percepción la proyecta en el niño. Y el niño, aunque no vea físicamente al hombre, sí percibe la percepción que tiene la mamá con respecto a los hombres. Pero bueno, eso ya es otro punto que veremos más adelante. A lo que vamos, regresando con la mitología y la filosofía. Les digo regresando porque voy apenas en la primera pregunta. Todas estas historias que la humanidad creó tenían como finalidad explicar un fenómeno en particular. En este caso de Edipo, pues es el destino. En el caso de Narciso, pues es la vanidad o el egocentrismo. En el caso de Eco, pues es el eco que se escucha. Y así hay muchas historias. La mitología griega es una de las más ricas, pero no es la única. También en Mesoamérica hay mitología, hay historias en donde las explicaciones mágicas están presentes. Bueno, conforme avanzaba la humanidad, llega un momento en que estas explicaciones ya no son creíbles, porque la gente las empieza a identificar como que hay algo que no checa, ¿no? Hay algo que no tiene mucho sentido. Se me hace que hay otras cosas que son más cercanas a la realidad. Y cuando empieza a tratar de explicar esas cosas relacionadas con la realidad, o más ligadas con la realidad, es cuando la mitología se queda en el pasado y aparece la filosofía. La filosofía son explicaciones de los fenómenos que nos rodean, pero ligados con la razón, no ligados con la magia, ni ligados con los dioses, ni ligados con la religión. Son explicaciones que están más ligadas con la razón. Por ejemplo, en el pasado se pretendía
explicar, por ejemplo, la lluvia con el hecho de que había un Dios. Un Dios que si estaba contento mandaba la lluvia. Si estaba enojado, pues no la mandaba. Aquí en América había, por ejemplo, un dios, que era Tlaloc, que era el dios de la lluvia, y que los naturales de América pues les ofrecían sacrificios. Y si los sacrificios eran suficientes, pues Tlaloc les mandaba la lluvia y todo el mundo muy contento. Pero hubo una época en que, pues a pesar de que hacían sacrificios, pues la sequía ahí estaba. La sequía ahí estaba, entonces había algo que no checaba. Entonces llega un momento en que dice, no, es que lo que pasa es que quiere más sacrificios. Entonces eh, se implementan estrategias para ofrecerle más sacrificios al dios de la lluvia y más personas son llevadas al sacrificio y resulta que eh, posteriormente llueve, posteriormente llueve. Y al ocurrir eso, pues obviamente la gente reafirma esta idea y esa explicación pues se fortalece. Pero llega un momento en que pues, ni una cosa ni otra, ni una cosa ni otra. Y entonces empiezan a tratar de encontrar una explicación al fenómeno de la lluvia que no tenga que ver con los dioses, que tenga que ver con la razón. Y cuando esto ocurre, no solamente con la lluvia, sino también con todos o la mayoría de los otros fenómenos. No fue tampoco así en forma inmediata y absoluta con todo lo que nos rodeaba, fue en forma gradual. Pero cuando empezaron a surgir explicaciones ligadas con la razón, es cuando aparece la filosofía. Es cuando aparece la filosofía. La filosofía son explicaciones este, ligadas con la razón acerca de los fenómenos que nos rodean. Y al principio, pues los filósofos hablaban prácticamente de todas las cosas habidas y por haber. Trataban de explicar por qué el movimiento, por qué el día, por qué la noche, por qué el frío, por qué el calor, pero desde un punto de vista racional. Y llega un momento en que los filósofos pues llegan a conocer muchas cosas este, muy variadas, muy diferentes. Posterior a la filosofía surge la ciencia. ¿Cómo surge la ciencia? Esto es parte de la pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía y ciencia? Bueno, aquí yo uso mucho un ejemplo que a mí se me hace muy didáctico. Definición. Hay varias definiciones de filosofía. Una de ellas es que es la madre de todas las ciencias. Pero la que a mí me sirve es aquella que dice, filosofía es el estudio de las últimas causas de las cosas. Filosofía, voy a apuntar aquí, si lo alcanzan a ver. Filosofía es el estudio de las últimas causas de las cosas. Mientras que ciencia es también el estudio de las primeras causas de las cosas. ¿Sí lo alcanzan a ver? Lo voy a poner un poquito más grande. En este momento aquí. Se fue para abajo. Aquí está.
Filosofía es el estudio de las últimas causas de las cosas, mientras que ciencia es el estudio de las primeras causas de las cosas. ¿Ok? Un ejemplo. Me gusta tomar el ejemplo de la biología. La biología es una ciencia. Y el objeto de estudio de la biología es la vida. La biología estudia la vida. La filosofía también estudia la vida, pero desde esta perspectiva. Las últimas causas de la vida. En este caso sería la filosofía. ¿Y cuáles serían las primeras causas de la vida? Bueno, para los biólogos, las primeras causas de la vida es qué características tiene, cómo se genera, cómo se desarrolla, cuáles son sus etapas, hasta dónde llega. En el caso del ser humano, por ejemplo, dicen ellos, bueno, ¿cómo se crea el ser humano? Bueno, el ser humano se crea cuando dos células se unen, una por parte de la madre, pone un óvulo y el hombre pone un espermatozoide. Y cuando se juntan ellos dos, ocurre lo que se conoce como la concepción. Y al momento de la concepción hay una reproducción celular, una transformación en el óvulo que hace que se duplique y que se cuadruplique y que se multiplique en una gran cantidad de células. Y eso genera una nueva vida. Esa nueva vida tiene ciertas características en el vientre de la madre, que dura 9 meses. Y durante esos 9 meses van pasando ciertos cambios en ese estado de la materia, que están bien estudiados y bien característicos, bien definidos. Después de esos 9 meses viene el nacimiento y viene un recién nacido. Y después del recién nacido, pues viene un niño, después un infante, un puber, un adolescente, un joven, un adulto y un difunto. Hasta ahí. Entonces, la biología estudia desde que aparece la concepción hasta que termina la vida. Esas son las primeras causas de la vida. Esas son las primeras causas de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Lo que está después, hasta que termina la vida, lo que está después, pues obviamente es la muerte. Y lo que está antes, pues es precisamente otra cosa distinta. Es precisamente el objeto de estudio de la filosofía. Lo que está después y lo que está antes. Eso, lo que está después, son las últimas causas de la vida. Lo que está antes son las últimas causas de la vida. Es más fácil contestar la primera. ¿Qué es lo que está después? ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando dejamos de existir? ¿Alguien me puede contestar esta pregunta? ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando dejamos de existir, Alejandro? Pero ¿en base a qué creencia? ¿Cuál es tu respuesta? En base a ti, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, pues yo siempre he tenido siempre he creído en dos cosas, porque no es que me guste ir mucho a la iglesia, pero me gusta aprender de la religión. Entonces, cuando yo estaba pequeño, pues decía mucho yo lloraba mucho porque no me quería hacer viejito, por el miedo de morir, porque no quería desaparecer de aquí, porque sabía que iba a ir
no sé, infunden mucho miedo con eso, de ir al cielo o al infierno. Entonces yo tenía mucho eso, pensaba mucho en eso, en que podía ir al cielo y si me portaba mal podría ir al infierno, desaparecería de este plano terrenal. Ya basándome en algo más científico, como lo vemos, pues nos convertiríamos en polvo de hueso. Eh, Siempre me he basado en esas dos cosas. Cualquiera de las dos, pues ya es el destino de todos. No hay una manera, y si hay manera de reencarnar, pues qué chido, porque ya vendríamos con un aprendizaje, o si es que pasa otra cosa, como perder la memoria. Sí, muy bien, Alejandro. Carmen, ¿quieres decir algo? Sí, profe. Y luego sigue José Ángel. Dime, Carmen. Bueno, así como dice mi compañero, tenemos como que varios puntos de vista distintos de acuerdo a lo que pasa después de estar en esta vida terrenal. Basándonos en religión, no sabemos bien exactamente qué tipo, hacia dónde vayamos a ir, como dice él, cielo, infierno, purgatorio, todo lo que nos hablan de acerca de las iglesias. También habló él de la forma de reencarnación o quizás también en un plano de otra dimensión. No sabemos exactamente qué es lo que sucede, pero sí, yo he visto muchas historias de quizás niños, no quizás, de niños que hablan de que están pequeños y recuerdan ciertas cosas. Entonces, recuerdan de que eran, no sé, yo había visto uno que decía que él había estado en la guerra y más cosas así. Y decía su nombre y al parecer sí existía esa persona con ese nombre. Entonces, exactamente no sabemos lo que pase después de la muerte, pero sí hay un desprendimiento de tu cuerpo hacia tu alma. Y lo digo porque yo lo he sentido. Una vez, pues yo me andaba muriendo, ¿verdad? Y yo sentí lo que fue el desprendimiento de mi cuerpo, con mi alma y así. Entonces, siento que no sabemos exactamente hacia dónde vamos, pero tampoco no cerrarnos a una sola idea o de creencia de que solo hay cielo o infierno. No sabemos exactamente a dónde vayamos y debemos de estar abiertos a las distintas posibilidades que se nos brinden. Muy bien, Carmen. Gracias por compartir. Enseguida estaba Ángel, y luego Karen, y luego Mercado. Bueno, Vamos por... lo que yo tengo entendido es que cuando tú te mueres, pierdes todo. Bueno, o sea, se empieza a ver como una película. Y también el último sentido que muere es el oído, por lo que después de que mueres vas a estar escuchando. Mientras estás escuchando, tu cerebro va a segregar una sustancia, la cual te va a hacer ver tu vida pasar como una película. Y lo que pienso yo es que cuando esa película, entre comillas, se pare, es cuando tú ya de plano dejaste esta existencia, bueno, este plano existencial, y se reinicia la vida de otra manera. Y todo lo que viviste en esta vida, pues ya simplemente lo olvidaste. Bueno, si es que las cosas funcionan bien. Pero en conclusión, vuelves a revivir todos tus recuerdos desde que naciste hasta que mueres. Y cuando dejas de ver la película, es cuando ya de plano te desconectaste. Gracias. Muy bien, Ángel. Gracias por compartir. Karen, ¿querías decir algo? Sí, yo he leído varias teorías y me gusta mucho este tema porque hay una teoría que dice que nosotros estamos en constante repetición, o sea, nosotros nos morimos, no sé, a la edad que sea, pero volvemos a nacer y somos la misma persona. Entonces, tenemos ciertos recuerdos que vienen siendo los déjà vus, que hay veces que estás no sé, en tu casa viendo una película y es como que yo ya pasé por esto, yo ya hice esto y tienes la sensación y eso, según verdad la teoría, es que
tú ya viviste esa vida, entonces te quedan ciertos recuerdos. Y hay otra también que es, es sobre lo mismo de que repites tu vida, pero que solamente la puedes repetir 13 veces. Y supuestamente hay una forma de calcular en qué vida vas. Pero sí está muy padre esa. Muy bien, Karen. La mala noticia es que ya nos quedan tres minutos. Pero sigue Mercado, Valencia. Bueno, pues yo no tengo una idea principal después de la muerte de una persona, solamente escucho varias cosas o teorías de que el último sentido que el último sentido que sentimos es el oído y que según tu rostro es la persona que amabas en tu vida pasada, eh, de la reencarnación. Lo único que pues obtengo varias dudas sobre tal tema, porque habla sobre religión, creencias diferentes hacia las personas, pero no logro entender lo que es este tema, no comprendo y a mí me gustaría saber qué es la realidad sobre después de la muerte. Muy bien, Fernanda. Bueno, miren. Yo sé que hay más personas que quieren participar. Vamos a tener que retomar este tema en la próxima clase, pero quiero concluir con lo siguiente. La respuesta que ustedes den a esta pregunta cae dentro del campo de la filosofía, la que sea, independientemente de que ustedes la relacionen con la religión o de que la relacionen con la ciencia o que la relacionen con lo que ustedes quieran. La respuesta que ustedes den a esta pregunta cae dentro de la filosofía, porque es algo que está más allá de lo conocido o lo que les había explicado en la definición, las últimas causas en este caso, las últimas causas de la vida o las últimas consecuencias de la vida. Vamos a tener que retomar este tema al finalizar la próxima clase. Voy a detener la grabación y vamos a tener que